o de glutationización. Em, Ahora, bueno, viendo en detalle, el primero es la glucuronidación, en la cual eh, se ha visto, ¿sí?, que la adición de un grupo glucurónido, ¿sí?, va a ser agregado por eh, una enzima, ¿sí?, que son las UDP transferasas, que van a finalmente agregar estas o catalizan la síntesis del uridín difosfato de ácido glucurónido a partir de la glucosa y del ATP. Entonces, de tal manera que vamos a tener la adición, ¿sí?, de esta molécula de gran tamaño, ¿sí?, a nuestro fármaco, de tal manera que, como habíamos conversado en la clase pasada, iba a hacer que estos fármacos no pudieran... ¿Qué me escribe? Sí. eh, Chuta, seca. Entonces, alguien se está uniendo, perdón. Ya. Eh, entonces, de esta manera, vamos a tener una molécula, ya pues, la cual puede ser una hormona, ¿sí?, una hormona esteroidal, por ejemplo, un glucocorticoide, ácidos biliares, etcétera, que van a tener un gran tamaño, que van a permitir que estas no atraviesen fácilmente en la membrana y se hagan más hidrosolubles, ¿sí? Eh, ya. ¿Qué tipo de fármacos van a sufrir esta glucuronidación? Tenemos los grupos alcohol, ¿sí?, fenoles, carboxilos, sulfidrilos, catecolaminas, hormonas esteroidales, ¿ya? La aminoacidación, los cuales, por ejemplo, algunos aminoácidos como la glicina o la glutamina, ¿ya?, pueden ser usados para conjugar eh, algunos fármacos, ¿ya?, en reacciones que van a ser catalizadas por la enzima, la aciltransferasa, ¿ya? Esto tiene la gracia que los compuestos que van a ser aminoacidados van a ser eliminados rápidamente por el riñón, ¿sí?, y no van a ser incorporados prácticamente a la bilis. Por lo tanto, van a pasar a la sangre y de ahí llegan al riñón y se eliminan. Eh, los compuestos que van a tener a sufrir acetilación, ¿sí?, el grupo acetilo, ¿sí?, se va a agregar, ¿no es cierto?, a un grupo amino, conjugándose y con un ácido aportado por el organismo, que es lo que aparece aquí en la figura, ¿ya? De tal manera que esta, también catalizada por la aciltransferasa, va a poder modificar el fármaco de tal manera, nuevamente, siguiendo siempre la misma lógica, limitando su paso a través de las membranas. Estas van a ser para Estas moléculas van a ser o van a estar ubicadas en el hígado, mucosa, tracto gastrointestinal, siguen siendo los más abundantes. Em, ya, ahora, es importante, ¿sí?, que en este caso, en estos conjuntos, en este tipo de vamos a tener que limitar estos. ¿Aló? Perdón.
Ya, a ver, déjeme repartir esta parte, que me concentré un poco cuando estaba viendo a los alumnos que llegan tarde. Eh, ya, aquí, vamos de nuevo. Entonces, en la acetilación, ¿sí? Nuevamente también generada por las acetiltransferasas, ubicadas en distintos órganos, la gracia de este acetiltransferasa es que estos compuestos eh, van a poder generar, ¿no es cierto?, estas acetilaciones en distintos grupos y, por ejemplo, algunas reacciones que van a generar acetilación va a ser a la sulfometacina y las sulfamidas, eh, siendo eh, o generando compuestos que pueden ser menos solubles a pH ácido, ¿sí? ¿Y esto por qué tiene importancia? Porque como se hace menos soluble a pH ácido, en condiciones en las cuales la orina tiende a ser un poco más ácida, puede precipitar estas moléculas eh, taponando los conductos renales, por lo cual obviamente puede generar daño renal. Entonces lo que se recomienda a pacientes que puedan tener, ¿no es cierto?, eh, esta condición, ¿sí? Por ejemplo, debido a factores genéticos, ¿ya? En los cuales tiendan a generar mucha acetilación de estos compuestos, es beber mucha agua, de tal manera que estos compuestos vayan siendo arrastrados y no se acumulen. Ahora, la sulfoconjugación, donde tenemos las sulfotransferasas, van a estar, por ejemplo, en el hígado, ¿sí? En el cual se va a agregar algún sulfato de algún aminoácido como la cisteína y va a sulfatar, por ejemplo, a compuestos que tengan grupos fenoles o a hormonas sexuales, en los cuales se van a hacer más solubles y van a ser rápidamente excretados. La metilación, sí, esto ya lo hemos, tal vez lo vieron en fisiología y tampoco tal vez en farmacología, en fisiopatología, perdón. En- ¿Ustedes ya tuvieron fisiopatología o todavía no? Sí, profe, lo hicimos, lo pasamos, Ah, ya, creo. Bueno. ya. Entonces, este grupo, esta transferencia de grupos metilos, ¿sí? Eh, que van a ser, por ejemplo, procedentes de aminoácidos como la metionina, ya, es una forma endógena, ¿no es cierto?, a través de metiltransferasa, que van a permitir generar, por ejemplo, tanto moléculas endógenas como el paso, ¿no es cierto?, de la noradrenalina a la adrenalina, ¿sí? Una reacción endógena para generar un neurotransmisor, pero también para su metabolización e inactivación. Por ejemplo, la adrenalina, ¿ya? A través de la metilación va a generar la metanefrina, que va a ser uno de los metabolitos que después va a llevar a su eliminación. Por lo tanto, los blancos de metilación por la metiltransferasa siempre van a ser grupos OH, nitros, sulfuros o carboxilos, ¿ya? Ahora, el último, que es la glutationización, lo dije bien a la primera vez, eh, es obviamente la adición de un grupo, un glutatión, ¿sí? Que es un tripéptido, glutamina, cisteína, glicina, en el cual a través de la glutatión transferasa, ¿sí? Eh, Vamos a poder generar, ¿no es cierto? Vamos a estar agregando un grupo muy masivo, ¿no es cierto? Contundente, que va a generar nuevamente el aumento de la solubilidad y de tamaño del fármaco, de la hormona, para su eliminación. ¿Sí? Principalmente estos grupos modificados por glutatión van a ser eliminados
a través de la bilis, ¿ya? Acá, espérense un poquito, voy a tener que buscar un cargador. Acá les dejo una tabla, ¿sí? Para apoyar su estudio con respecto a las reacciones que se generan, si ustedes se fijan, en las distintas reacciones, por ejemplo, reacciones oxidativas, ¿ya? Los distintos tipos que hemos hablado y sus fármacos, ¿sí? O moléculas que van a estar sufriendo este tipo de reacciones. Ya estas, nuevamente, como les digo siempre, a mí no me gusta estar nombrando una por una, sino más que unos ejemplos, porque si no se torna un poco aburrida la clase, ¿ya? Entonces, acá esto se lo estoy dejando para su estudio personal, obviamente es parte de la prueba, donde cada uno, tú puedes ver, ¿no es cierto?, cada uno de los tipos de reacciones que sufre cada uno de los fármacos. Acá tenemos las reacciones de hidrólisis, reacciones de conjugación, ¿ya? Tu, tu, tu. Y después, bueno, vamos a ver otras tablas para el otro tipo de reacciones, ¿ya? Ahora, otro tipo, ¿no es cierto?, que tenemos que analizar, otra forma de generar modificación de fármacos, es la inducción enzimática, ¿ya? ¿Y a qué se refiere esto? Que vamos a generar el incremento en la síntesis de nuevas enzimas, eh, productos, ¿no es cierto?, tal vez algún agente que va a inducir ese aumento en la síntesis. Por ejemplo, algunos como el fenobarbital, etanol o la fenilbutasona van a estimular la síntesis de más enzimas para poder aumentar el metabolismo, ¿ya? Y obviamente aumentar las reacciones que ya hemos conversado. Hay otros compuestos carcinogénicos como el benzopireno, eh, los cuales van a incrementar la actividad, ¿no es cierto?, metabolizante de la fracción microsomal. O sea, lo que va a hacer finalmente es aumentar la, ¿no es cierto?, la cantidad de enzimas que se van a sintetizar y van a estar siendo parte de los microsomas, y de esa manera, ¿no es cierto?, poder aumentar el metabolismo de estos fármacos. Ahora, ¿qué fármacos van a sufrir inducción enzimática, perdón, qué enzimas? Las que hemos conversado. Lo más comunes son las citocromos, las UGT y las IGCT, la glutatión S transferasa y las... Eh, siempre me enredo el nombre, espérense, déjeme. eh, la glucuronización. Ya. Eh, Glucuronización transferasa. Las diversas, bueno, formas. Ay, muchachos, ¿sabes qué les voy a pedir? Tal vez lo hicimos así con el curso de farmacología anterior. Es que a ver si alguno de ustedes puede grabar la clase y tal vez se lo comparte, porque me acaba de mandar un error que no lo grabó. ¿Ya? Se paró la grabación. Ya, qué bueno. Ya. Entonces, bueno, estos aumentos de las actividades, ¿no es cierto?, de la síntesis de enzimas y por lo tanto aumentar la capacidad de metabolización de fármacos generada, ¿no es cierto?, da una capacidad, ¿no es cierto?, plástica de los distintos órganos especiales, ¿no es cierto?, de los hepatocitos para poder ser capaz de abarcar el aumento, ¿no es cierto?, de la cantidad de moléculas que lleguen, ¿no es cierto?, al hígado y tengan que ser metabolizadas.
¿sí? Y esto, ¿no es cierto?, también está dado por la, como veíamos en la diapositiva de la clase pasada, la versatilidad que presentan las distintas enzimas, por ejemplo, la citocromo P450, que vamos a tener un gran polimorfismo genético, ¿no es cierto?, vamos a generar una gran variedad de enzimas, por lo tanto van a poder reconocer distintos tipos de moléculas, ¿ya? Em, por ejemplo, eh, lo que vemos acá en estas últimas líneas de la figura, el benzopireno que hablábamos recién, incrementa su velocidad de biotransformación casi 10 veces, ¿sí? Después, ¿no es cierto?, 2 días después de administrar una dosis única. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en presencia del benzopireno se va a estimular la síntesis de las enzimas, ¿no es cierto?, para su metabolización y obviamente a 10 días la velocidad de metabolización del benzopireno va a aumentar hasta 10 veces, ¿sí? Eh, entonces, esta es la tabla que ya conversaba. Acá tenemos agentes que estimulan la actividad microsomal, ¿no es cierto? Y aumentan, ¿no es cierto? Al aumentar la actividad microsomal, van a aumentar la capacidad de metabolizar fármacos, ¿sí? Y si ustedes se fijan, el fenobarbital puede aumentar la capacidad de metabolización de distintos fármacos, no solamente del mismo, ¿ya? Incluso de hormonas como el cortisol y la testosterona, y así vamos a tener una lista larga, ¿ya? Eh, obviamente se las dejo a ustedes para que ustedes las vayan revisando en la casa, ¿sí? Em, Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias clínicas de esto? ¿Sí? Un ejemplo del fenobarbital, que aumenta la biotransformación del dicumarol. Por lo tanto, si aumenta la presencia de fenobarbital, vamos a transformar o metabolizar más el dicumarol y por lo tanto, eh, para poder llegar a una dosis terapéutica eficaz de dicumarol, vamos a tener que aumentar la dosis. ¿Se fijan? Eh, Obviamente, esto va a tener cuidado porque si tú suministras o dejas, suprimes la dosis la administración de fenobarbital mientras estás aplicando la dosis de dicumarol, puedes llevar a hemorragias. ¿Sí? Por lo tanto, tienes que tener bien presente qué fármacos van a estar administrando y cuál vas a tener que dejar de administrar primero antes del inductor. ¿Ya? Em, Ejemplo, si ustedes se fijan aquí, ¿ya? Eh, el paracetamol, ¿ya? Si ustedes se fijan en presencia de un inductor enzimático, ¿ya? Tenemos que el paracetamol va a generar un metabolito tóxico, por lo tanto, si esa presencia de metabolito tóxico excede la capacidad eh, de la glutatión para modificar, ¿no es cierto?, esto, poder, ¿no es cierto?, aislar este metabolito, esto se va a empezar a unir covalentemente a aminoácidos y otras proteínas, lo cual los va a inactivar y va a empezar a generar necrosis hepática. Por lo tanto, uno de los puntos importantes que yo les explicaba en las clases anteriores es que la coadministración de fármacos siempre tiene que estar muy controlada y poder, ¿no es cierto?, tener estudiado de que no vaya ¿sí? Una alteración en la actividad del otro fármaco o el aumento de la metabolización del otro fármaco que puede llevar a la generación de un exceso de metabolitos tóxicos, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes aparecen aquí en la figura? Del paracetamol, ¿no es cierto? Se genera la N-acetil benzoquinona, imida, es atrapado e inactivado por el glutatión y eliminado como un conjugado cis, ¿ya? Los ácidos mercaptúricos. Ahora, si esto aumenta la capacidad de metabolización y la generación de estos derivados conjugados, va a ser, eh,
va a hacer que, que se acumulen los intermediarios tóxicos y estos pueden generar una, una toxicidad celular, ¿ya? Ahora, ya, ¿me escuchan? Sí, ya. Ahora, eh, cuando hablo de conjugados cis, ¿ya? Me refiero a, a la isometría, sí, exactamente, ¿sí? Obviamente, muchas veces los isómeros van a poder eliminarse, ¿no es cierto?, en una sola forma, ¿sí? En este caso, los cis van a poder ser eliminados y los trans tienden a ser, en general no son producidos, ¿ya? Pero si se generan en muy baja concentración y esto puede que no se puedan eliminar. Acá, a ver, les voy a subir un paper en el portal para su estudio personal que habla sobre la metabolización del paracetamol, ¿sí? Que es bastante interesante para que ustedes lo puedan tener para, obviamente no lo voy a evaluar, solamente para que ustedes lo lean y enriquezcan sus conocimientos. ¿Qué es lo que aparece aquí en la figura? Que vemos que el paracetamol al ser eliminado, no ser metabolizado, eh, se puede conjugar, se puede excretar por la bilis, ¿no es cierto? Eh, y también por la orina, en pequeño porcentaje sin metabolizar, pero una gran mayor o una gran parte de este va a ser biotransformado. Aquí está, ¿no es cierto?, el intermediario, la benzoquinona, en el cual, si ustedes pueden ver, va generando metabolitos no tóxicos, ¿sí? Que el que estamos acá, que están conjugados con glutatión, pero si esta capacidad de transformarse o pasar a esta conjugación se sobrepasa, se empiezan a generar estos metabolitos eh, que van a empezar a unirse covalentemente a proteínas, aminoácidos y otros tipos de moléculas, y va a empezar a generar toxicidad hepática, y es una de la causa principal de la hepatotoxicidad por paracetamol. Ahora, eh, alguien más, ¿qué más? Tengo como cinco. Ya. Ahora, bueno, esto es más o menos lo que les había dicho en la parte anterior, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí en esta figura, ¿ya? El malatión, ¿ya? Puede sufrir oxidación y hidrólisis, ¿ya? Mm, ¿ven la figura? ¿Sí? Sí, Ya. Este malatión puede sufrir, ¿no es cierto?, oxidación o hidrólisis. La oxidación va a ser por eh, acción micrososomal y la hidrólisis citosólica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el oxidado, ¿sí? Cuando, bueno, que es producido en el microsoma, puede sufrir hidrólisis, ¿ya? Para inactivarla, ¿ya? Pero cuando se sobrepasa la capacidad de hidrólisis de este compuesto, eh, empieza obviamente a difundir y puede unirse a la acetilcolinesterasa, inhibiéndola, y eso, por fisiología, sabemos que la inhibición de la acetilcolinesterasa va a aumentar la cantidad de acetilcolina, ¿sí?, en el medio, y por lo tanto va a empezar a hiperactivar la función colinérgica.
Em, ya. Ahora, en la metabolización de fármacos, ¿sí? El efecto de primer paso también va a tener un importante rol en la biodisponibilidad, ¿no es cierto?, del fármaco a nivel sistémico. Sabemos que en el hígado y la pared intestinal vamos a tener el primer gran metabolismo de todos fármacos que ingresa al organismo por vía oral. Por lo tanto, eh, esto va a ser importante tomar en consideración cuánto o cuál cantidad de fármaco, ¿no es cierto?, va a pasar a la circulación sistémica, y eso, ¿no es cierto?, va a ser vital para poder ajustar la dosis para cada paciente, ¿ya? Y por lo tanto, este primer efecto de primer paso va a ser vital para poder determinar, ¿no es cierto?, la capacidad de cada paciente para poder responder a un tratamiento, ¿sí? Va a ser ampliamente variable, eso tenemos que tener presente, a la capacidad del hígado de cada paciente para poder metabolizar los fármacos. Si una persona, como hablamos en la clase anterior, con daño hepático, va a tener una menor capacidad para poder metabolizar fármacos, también puede ser que genéticamente puede tener una mayor o menor capacidad, ¿no es cierto?, para realizarlo. Por lo tanto, siempre vamos a tener que tener muy presente este aspecto. Y por otro lado, también vamos a jugar, como decíamos en las clases anteriores, con esta capacidad de modificar fármacos, de que algunos fármacos se ha visto que es mejor administrarlo como profármacos y aprovechar la capacidad, ¿no es cierto?, de los hepatocitos para modificarlos y activarlos. Uno de los ejemplos principales, ¿no es cierto?, que siempre se dan es los corticoides, ¿sí? El cortisol, que se va a dar como ¿no es cierto?, estos derivados cetónicos inactivos que en el hígado se va a activar y va a llegar, o sea, se va a liberar como cortisol. Eh, el otro es la tioprina, que es un inmunosupresor, ¿ya? Y también tiene que ser metabolizado en el hígado por los hepatocitos para pasar a su forma activa, que es la mercaptopurina, ¿ya? Em, ya. Acá, si ustedes se fijan, les dejo esta tabla que también es interesante para que ustedes la vayan revisando, donde presenta fármacos inactivos, activos y tóxicos, y ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, los fármacos, cómo se administran, ¿no es cierto?, y después su metabolismo puede pasar activo y puede sufrir aún, en algunos casos, una nueva metabolización y generar también metabolitos tóxicos, ¿ya? Acá tenemos, el que habíamos visto en la clase pasada, la fenacetina, ¿no es cierto?, inactiva, paracetamol activo, ¿no es cierto?, y su metabolito tóxico, la N-acetilbenzoquinonamina, ¿ya? Eh, Esto se lo dejo también para ustedes, para que lo revisen. Acá en este caso, para que ustedes comprendan el gráfico, ¿ya? La heroína y la codeína, ¿sí? Van a ser derivados de la morfina, por lo tanto ambos son inactivos, pero se metabolizan en, en el organismo a morfina, y la morfina es la que va a actuar sobre los receptores opioides. Ya. Ahora, siguiendo con de metabolización, ahora vamos a la excreción de los fármacos. Sabemos que la metabolización de fármacos nos va a permitir poder eliminar los fármacos, ¿sí? Por lo tanto, la eliminación de fármacos va a depender nuevamente de la capacidad del sistema, ya tanto por vía biliar como por vía renal, de poder ir eliminando, ¿no es cierto?, este fármaco, ¿sí?
Ahora, eh, la vía renal y la vía biliar son las más importantes, pero también vamos a tener la eliminación de fármacos por otras secreciones, entre las cuales puede estar la leche materna o la saliva, por lo tanto, aunque son menores, ¿sí? Pero también en algunos casos, por ejemplo, en las mujeres lactantes hay que tener cuidado, en el caso de algunos fármacos, de no administrarlos mientras estén en etapa de lactancia. La vía renal, ¿sí? Que es la vía más importante de la excreción de fármaco en el organismo, eh, sabemos ya que la gran mayoría de los fármacos viene siendo transportado como de forma inactiva y viniendo desde el hígado, pero también el riñón tiene cierta capacidad para poder inactivar, ¿sí? Eh, Hay otros fármacos que no van a sufrir inactivación, pero van a poder ser eliminados por vía renal. Algunos ejemplos es la digoxina, ¿sí? Los cuales no van a ser inactivados y por lo tanto su eliminación va a depender de la capacidad renal para poder excretarlos, ¿sí? Em, Ahora, nuevamente, la capacidad del riñón para poder eliminar los fármacos va a depender mucho de persona a persona, ¿sí? De la capacidad renal de cada individuo, ¿ya? Em, si ustedes se fijan en el ejemplo de la penicilina, va a ser eliminada a través o casi exclusivamente por el riñón. Por lo tanto, eh, el tiempo, ¿no es cierto?, la vida media de la penicilina en la sangre va a depender básicamente del tiempo que tome el riñón eliminarlo. Eh, Otro ejemplo totalmente opuesto, por ejemplo, la penicilina, que se elimina rápidamente, el diazepam va a eliminarse lentamente. Y obviamente eso va a depender mucho de la capacidad que tenga de atravesar eh, o ser filtrada a los túbulos renales y que no sea reabsorbido. Por lo tanto, el diazepam obviamente va a ser o va a tener una capacidad de filtración muy lenta, por lo tanto su eliminación va a ser lenta. En cambio, la penicilina logra atravesarla muy rápidamente y por lo tanto eh, y no va a ser reabsorbida, por lo tanto va a eliminarse fácilmente. Pero obviamente eso va a variar de la capacidad de cada uno de los individuos. Entonces, con respecto a lo que les decía recién, la excreción de un fármaco va a depender a nivel renal, va a depender de la capacidad del riñón de poder modular su paso a través de los túbulos renales. Lo primero que si ustedes se acuerdan de fisiología es que todo compuesto, ¿no es cierto? La gran mayoría de los electrolitos y muchos, ¿no es cierto?, metabolitos de tamaño menor van a poder atravesar y van a ser filtrados, ¿ya? Por lo tanto, la primera eh, limitante que vamos a tener para poder eliminar un fármaco va a ser la capacidad de la filtración glomerular, ¿ya? Si puede, por ejemplo, una molécula grande le va a costar, va a ser difícil, una molécula cargada va a ser difícil que pase, ¿sí? Si es un poco más grande, cuando son más pequeñas, eh, puede atravesarlo. Acá los podocitos, ¿no es cierto?, que están ubicados aquí en los capilares peritubulares, van a generar una gran cantidad de cargas negativas. Por lo tanto, todas las moléculas negativas tienden a ser repelidas y por lo tanto les cuesta mucho pasar. En cambio, las positivas tienden a ser atraídas. Y es por eso, por ejemplo, iones como el sodio tienden a filtrarse más fácilmente, además por su tamaño. También tenemos aquí que en el túbulo renal vamos a sufrir otro evento que se llama secreción, en el cual también puede haber paso de solutos, ¿sí? Y agua eh, hacia el túbulo, por lo tanto también el fármaco teóricamente también puede pasar hacia el túbulo y eh, puede haber reabsorción. Por lo tanto, si el fármaco se
filtra, pero después se reabsorbe, la cantidad que va a ser eliminado va a ser menor. En cambio, si todo lo que se filtra finalmente no se reabsorbe, vamos a tener que todo el fármaco que se va a eliminar va a corresponder a todo lo que se filtra, y si este sufre secreción. Si no lo sufre, si no sufre secreción, va a depender de la filtración glomerular solamente. Por lo tanto, hay una serie de pasos que tiene que pasar y va a depender de cada uno de los fármacos cuál va a ser el paso que va a generar, ¿ya? Y eso va a responder al clearance de cada uno de ellos. Ya. Ahora, como les decía, la filtración glomerular va a depender mucho del tamaño de la molécula, de la carga, ¿sí? De de tal manera que pueda atravesar los poros, que si bien son grandes, pero no tanto como los poros hepáticos, pero sí están siendo limitados por los podocitos, ¿ya? O sea, estas células que van a generar las células meningiales que van a, mesangiales, perdón, que van a generar si ustedes se acuerdan en fisiología, estos procesos de pie van recubriendo los capilares, de tal manera que van limitando el flujo de soluto, ¿ya? Em, Ahora, eh, la capacidad del capilar glomerular para poder pasar sangre, o sea, a través de los capilares. Nuevamente, una mayor vasodilatación implica un mayor flujo de sangre, y eso puede aumentar la presión hidrostática en el capilar, y eso puede hacer que se filtre aún más fármaco, ¿sí? En cambio, en un estado, por ejemplo, que tal vez haya un vasoconstricción, ¿sí? O esté tapado, hay una obstrucción en el capilar, puede disminuir la filtración, y por lo tanto también eso puede generar un daño en renal, ¿sí? A nivel, puede ser, por ejemplo, del glomérulo. Ahora, ya. A nivel renal, sabemos que los fármacos disueltos en agua, ¿sí? Que no van a estar unidos a proteína y que su peso sea inferior a 20.000 Armstrong, van a atravesar el capilar glomerular, independiente del pH y de la liposolubilidad. O sea, moléculas que sean pequeñas, ¿sí? Que en general no tengan carga, ¿sí? O algunas cargas positivas pueden atravesarlo. En cambio, las proteínas no deben atravesarla, ¿sí? Una proteína no puede atravesar, en general, la cantidad de proteínas que tú deberías trazar es cero o prácticamente cero. Por lo tanto, la aparición de proteínas en la orina es signo de algún problema o falla renal, ¿sí? Por lo tanto, los fármacos que vayan unidos a proteínas no se van a eliminar, ¿sí? Nosotros vamos a ir eliminando la fracción que va estando libre en el plasma. Ya. Ahora, a nivel tubular, ¿ya? A nivel tubular, un 80% del fármaco administrado pasa a los capilares peritubulares del túbulo proximal, eh, con cuya pared entra en contacto, ¿sí? Y estos pueden ser relativamente selectivos a estos fármacos y pudiendo atravesarlos. Vemos que aniones orgánicos eh, pueden competir entre sí para poder atravesar, ser filtrados, y afectando, por ejemplo, la eliminación de fármacos, ¿sí? Nuevamente pensando en una coadministración. Los cationes orgánicos, como la quinina, la procaína, la nicotinamida, etc., también pueden saturar el sistema transportador nuevamente.
Ahora, por lo tanto, teníamos que se podía filtrar, podía haber secreción, pero también este le había dicho que podía ser reabsorbido, ¿ya? Una de las características de las modificaciones que se realizan en los fármacos a nivel hepático es tratar de generar el tamaño suficiente para que se filtre, pero que no sea reabsorbido, ¿ya? Em, en general, en el túbulo proximal se reabsorbe eh, la gran mayoría, el gran porcentaje de todos de los solutos, ¿sí? De tal manera que lo que se va a hacer después del túbulo, ¿no es cierto? La parte más terminal del túbulo proximal, en el asa y en el túbulo distal, va a ser el reabsorber los solutos que no se hayan reabsorbido inicialmente y hacer o generar los equilibrios de iones y la concentración de la orina. Por lo tanto, los fármacos también nosotros esperamos que los fármacos también sean, si va a ser reabsorbido alguna parte, sea reabsorbida en el túbulo contorneo proximal, pero en general esa difusión, ese filtrado, ¿no es cierto?, eh, no va a suceder, ¿sí? Y si ustedes se fijan, el 1% de todo el filtrado eh, renal se va a eliminar, ¿sí? Todo lo que se va a eliminar. Por lo tanto, de ese 1% que se va a eliminar finalmente, si ustedes se fijan, eh, la capacidad de reabsorción finalmente va a depender de su solubilidad. Si el fármaco es liposoluble, puede atravesar membranas, por lo tanto, va a devolverse. Si no lo es y las modificaciones que se realizaron a nivel hepático lo van a hacer más hidrosolubles, tendríamos que prácticamente todo el fármaco debería poder ser eliminado. Ahora, entonces, resumiendo, podemos decir que un fármaco liposoluble se va a excretar lentamente, ¿sí? Un fármaco hidrosoluble se va a eliminar rápidamente. Em, ya. Ahora, otro punto también interesante es que los grados de ionización de los fármacos, ¿sí? Estamos hablando de la presencia de ácidos, ácidos o bases débiles, van a variar con el pH, ¿sí? Y por lo tanto, como ya habíamos visto en las clases anteriores, la ionización va a ser lo más o menos hidrosoluble y por lo tanto va a permitir o va a variar su capacidad para poder atravesar las membranas. Por lo tanto, eh, como el pH de la orina es ligeramente ácido, va a implicar que un fármaco alcalino se excrete a nivel renal con mayor rapidez. En cambio, un fármaco ácido se va a excretar de manera más lenta, a menos que la orina se alcalinice un poco de tal manera que permita que este fármaco ácido esté en su forma ionizada y de esa manera no pueda ser reabsorbido, ¿ya? Y eliminarlo de una manera más rápida. Entonces, de todo esto no lo pasé en mayor detalle, porque supone que ustedes lo traen de fisiología. Eh, es el concepto de clearance, que esto nos va a servir para poder analizar, ¿no es cierto?, la velocidad de análisis de eliminación de un fármaco, ¿ya? El cual, el clearance renal va a estar dado por la concentración de un fármaco en la orina, ¿sí? Por el flujo urinario, ¿sí? El volumen de orina, partido por la concentración de plasmática en el plasma. Básicamente lo que te está diciendo esto es cuánto
del fármaco en la orina con respecto al plasma se está eliminando, ¿sí? Entonces eso te da una proporción, te está diciendo y te vas a poder indicar en el tiempo cuánto fármaco tú vas a estar eliminando, ¿sí? Un ejemplo, no sé si la dejé acá. eh, Hay un ejemplo para que siempre es que lo veo en renal, en fisiología. Si ustedes quieren, a ver, lo podemos revisar ahora. ¿Qué hora es? Si lo pueden hacer para que, a ver si les queda claro el concepto de clearance. Eh, Tú tienes un fármaco X, ¿sí? A ver, anótenlo a ver si ustedes me pueden dar el tiempo. Ese fármaco X se va a estar eliminando, ¿sí? En un... va a ser, no se lo voy a dar como valores numéricos, sino para que ustedes vayan pensándolo y es un trabajo de escritura más simple. Si ese fármaco se elimina en una tasa de un 10% por minuto, ¿sí? ¿Cuánto? La pregunta es, ¿cuántos se va a demorar en eliminarse completamente ese fármaco? ¿Sí? O más que por minuto, pongámosle hora, ¿sí? 10% por hora. ¿Cuánto se va a demorar ese fármaco en eliminarse? Y consideramos que está totalmente eliminado menos del 5% de fármaco en la sangre, ¿ya? Por lo tanto, a ver, ¿cuánto ustedes creen que se va a demorar si ese fármaco se está eliminando a una tasa de un 10% eh, por hora? ¿Cuántas horas se va a demorar ese fármaco en ser eliminado de la sangre? ¿10 horas? Calcúlelo. ¿Cuánto creen? ¿Lo están calculando? ¿Alguno da con una respuesta? ¿Cuánto?
A ver, ¿todavía no? No son 9,5 horas, tampoco son 10 horas. No, mucho más. No 7,8. Debía haber puesto uno para más fácil, de 25% en vez de 10, pero bueno. Eh, es- Son más de 30 horas. Es un error de 30 horas. Por un detalle del ejercicio, acuérdense que el 10%, cuando se elimina una tasa de un 10%, ¿sí? Significa que después de una hora, el 10% ya no son 100, sino que son 90, entonces es el 10% de 90. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, siempre la eliminación de fármacos se refiere a la tasa con respecto a lo que hay en el plasma. Por lo tanto, es lo que va quedando. Una vez que se va eliminando una fracción, lo que va quedando en el plasma es mucho menor. ¿Se fijan? Por lo tanto, el, el concepto de clearance nos va a ayudar mucho para saber cuánto tiempo va a estar el fármaco en la sangre. ¿Sí? Y por lo tanto, eso también nos va a indicar, según la velocidad de eliminaciones, cuánto tiempo va a estar actuando en el organismo. Y eso también va a depender de la capacidad de cada individuo de poder eliminar el fármaco, o sea, de su función renal. Por lo tanto, ¿ya? Eh, también va a depender de la presencia de otros fármacos y de las condiciones, ¿no es cierto?, de la orina que se ha generado, ¿ya? Entonces, bueno, 80 horas sí que lo llevas a prácticamente cero, ¿cierto? ¿Sí? Eh, entonces, nuevamente, cuando nosotros analizamos la capacidad del riñón para poder eliminar el fármaco, va a depender de los procesos que hemos hablado ahora, ¿sí? ¿Ya? Va a depender eh, de la filtración, de la secreción, de la reabsorción, y va a depender finalmente entonces también de las características del fármaco que la hagan que se filtre más o menos, de si están unidas o no a las proteínas, ¿ya?
Siempre hay que tener en consideración todo esto. Eh, Esto tal vez, bueno, lo vieron en fisiología, pero cuando hablamos también, si ustedes se acuerdan, a nivel clínico, para el marcador que se utiliza para poder analizar la función renal es la creatinina, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las características que se busca para poder analizar la capacidad que tiene el riñón para filtrar, ¿sí? Es poder conocer principalmente cómo está su capacidad de filtración, ¿sí? Que va a ser lo más determinante. La secreción es importante, pero no va a ser de, es saturable, por lo tanto, en número es mucho menor de lo que va a pasar por filtración. Por lo tanto, para poder eliminar un fármaco, yo tengo que tener consideración cuánto se está filtrando. Obviamente, eh, si se secreta, pero que no se reabsorba. Por lo tanto, si yo quiero saber cómo está un riñón, quiero analizar finalmente entonces si se está, si lo que yo veo en la harina finalmente es todo lo que se está reabsorbiendo, todo lo que se está filtrando. La creatinina, lo que yo busco como molécula ideal para hacer esto, es que la molécula se filtre, no se reabsorbe y no se secrete, de tal manera que me dé cuenta de que todo lo que yo veo en la orina está siendo o es parte de lo filtrado. Y la molécula ideal que se ha dado, pero no se utiliza ahora porque no es fisiológica, es la inulina, ¿sí? Que llega al riñón, se filtra, no se secreta y no se reabsorbe, por lo tanto se va y se elimina completamente. Y tú sabes que te da cuenta de cómo está su capacidad de filtrarla. Pero como no es fisiológico, se ocupa la creatinina, sí que es un metabolito, ¿no es cierto?, del metabolismo muscular principalmente. Por lo tanto, se utiliza esta porque si bien tiene cierto porcentaje eh, de secreción y un poco de reabsorción, pero es el que mejor representa y más estable, ¿ya? Em, Ahora, nuevamente, si les dejo como pregunta, si un fármaco en el túbulo renal, ¿sí?, no se reabsorbe, vamos a tener que la concentración del fármaco en la orina va a dar cuenta finalmente de- del fármaco que se filtró, ¿sí? Eso se tiene que tener súper presente, ¿ya? Ahora, cualquier modificación del pH urinario, como les dije anteriormente, va a influir sobre la eliminación de un fármaco y por lo tanto de su efecto farmacológico. De tal manera que las variaciones del pH en la orina va a alterar la capacidad del fármaco para para ser reabsorbido finalmente, ¿sí? Eso también es otro punto que hay que tener en consideración. Ahora, el otro forma principal de eliminación, les había dicho que era la excreción biliar, ¿sí? Sabemos que a nivel hepático se van a biotransformar los fármacos y estos van a, ¿no es cierto?, los que no se vayan a la sangre y van a pasar a la orina, van a ser excretados por la bilis, se van a almacenar junto con la bilis y después se van a eliminar por las heces. Eh, Esta bilis, ¿ya?, va a permitir o va a generar, ¿no es cierto?, que las moléculas tengan un elevado, estos conjugados, ¿no es cierto?, como ya les había indicado anteriormente, tenga elevado peso molecular, tenga presencia de grupos polares, ¿sí? Y de tal manera que se haga más hidrosoluble y de tamaño para que no se elimine. Eh,
y de esta manera, ¿no es cierto?, puedan ser eliminados. Ahora, la circulación enteropática, si ustedes se acuerdan, es la circulación es un ciclo y que se refiere al paso de la bilis que es liberada desde el hepatocito, que se va a almacenar en la vesícula biliar, que después eh, o puede ser almacenada, pero después va a ser liberada y va a pasar al intestino. Esto en su paso al intestino puede ser, y en gran parte, el 90% de la bilis se va a reabsorber a nivel intestinal y va a pasar a la sangre y después va a volver, ¿no es cierto?, al hepatocito para que el hepatocito, ¿no es cierto?, lo vuelvas a formar parte de la bilis. Ahora, esta circulación enteropática, ¿sí?, puede hacer que en su transformación los fármacos que se vayan excretados por la bilis puedan ser reabsorbidos, de tal manera que al pasar las células, los enterocitos, puedan volver a la sangre y obviamente pasar por la circulación sistémica y ser en algunas partes eliminadas por la orina o puedan volver al hepatocito donde van a volver eh, a formar parte de la bilis, o puede ser incluso, ¿ya?, que se restituya se deconjugue, ¿sí?, y puedas pasar a la circulación. Otro también aspecto que es importante nombrar con respecto a los fármacos cuando son eliminados por la bilis es que la conjugas hay enzimas de la parte de la microbiota que también pueden deconjugar los fármacos, ¿sí? Por lo cual puede hacer que estos fármacos que habían sido modificados para que se pudieran eliminar, se vuelven a reabsorber, ¿ya? Y esta es la circulación enteropática, que el esquema que les había dicho recién. La bilis, sí, que se va a eliminar, aquí está. Se produce, aquí está la vesícula biliar. ¿No es cierto?, va a pasar al intestino y esta nuevamente puede ser reabsorbida, pasando a la circulación sistémica. Parte puede pasar al riñón, parte puede volver y pasar a ser parte nuevamente de la bilis para ser liberada nuevamente, ¿sí? Y en esta circulación también el fármaco que está conjugado podría volver, ¿sí? Por otra parte, lo que les dije recién, que los fármacos que pasen aquí al intestino pueden ser deconjugados y de esa manera pueden ser reabsorbidos y pasar a la circulación sistémica nuevamente. Obviamente a la circulación enteropática. Y aquí para llegar al hepatocito, que podría conjugarlos nuevamente o alguna fracción que pudiera finalmente pasar y llegar a la circulación sistémica. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ya. La excreción salival, como les dije, eh, es menor, pero sí hay fármacos que cuando son distribuidos en el organismo pueden pasar a formar parte, ¿no es cierto?, a distribuirse en las glándulas y formar parte de las secreciones de estas glándulas, en la secreción salival, por ejemplo. Obviamente que cuantitativamente su importancia es escasa, la cantidad de fármacos que van a pasar es menor, ¿sí? Y generalmente lo que va a pasar es que el fármaco que llega a la saliva lo vas a tragar, va a pasar por el estómago, si es que no es degradado o modificado, pues va a llegar a tu digestivo y se va a reabsorber, pasando a la circulación enteropática eh, nuevamente. Mm.
Ya. Las ventajas para... ¿Qué me dicen acá? Sobre las clases en video, como les dije, déjenme, bueno, me comprometo esta semana subir todas las clases que tenga en video porque he tenido problemas. Hay algunas que las tengo, hay algunas. El otro día, a ver, el lunes, hice la primera clase, no quiso grabarla, y la segunda, que venía después, la grabó sin problema. ¿Por qué? No entiendo, no hice nada diferente. Pero todas las que tengo, las voy a subir. ¿Ya? Eh, ¿De verdad? Chuta. Me ha- Estás haciendo descubrir el mundo. Listo, gracias. Súper bien. Ya. Entonces, las ventajas es que son, ¿no es cierto? Permite hacer estudios farmacocinéticos, ¿sí? De tal manera que, que va a permitir, ¿no es cierto? Esta vez, bueno, conociendo los porcentajes de fármacos, cómo, ¿no es cierto? Ese fármaco se va a distribuir y cómo se va a mover en el cuerpo, puedes saber con respecto a lo que tú vas teniendo a nivel salival, es cuánto tú esperas que tenga la sangre, ¿ya? Eh, y obviamente, la concentración de fármaco en la saliva va a reflejar principalmente la concentración de fármaco libre. Por lo tanto, también nos va a dar una relación con respecto a la cantidad de fármaco, ¿no es cierto?, que va a poder generar los efectos terapéuticos. Eh, ¿Qué factores pueden alterar el paso de un fármaco en la saliva? Como lo hemos visto, son los mismos: el pH de la saliva, la cantidad de flujo salival, el volumen de la saliva, ¿sí? También la concentración de proteínas de la saliva que puedan, ¿no es cierto?, secuestrar, entre comillas, a la proteína, o sea, al fármaco, al cual el fármaco se pudiera unir a esta proteína. Eh, y nuevamente también el momento de la obtención de la muestra, ¿sí? Ahora, como les dije recién, la mayor parte de los fármacos que son transferidos del plasma a la saliva van por difusión pasiva, y esto va a depender nuevamente de su liposolubilidad y del grado de ionización y del pH de la saliva, como ya lo hemos visto, para su paso a través de las membranas. Em, Ahora, eh, también vamos a tener fármacos que se van a poder o van a poder pasar por los mismos, eh, con las mismas formas, ¿no es cierto?, que ya analizamos, hacia la leche. Las mujeres que están en lactancia, ¿no es cierto?, pueden estar eliminando fármacos de esta vía. Por lo tanto hay que tener, como les decía anteriormente, mucho cuidado con respecto a los fármacos que se están administrando, porque pudieran estar ingiriéndolos el bebé recién nacido. Eh, ya. Ya, ¿dudas hasta acá? ¿No? Ya, no hemos hecho el control que le había dicho, ¿sí? El- Vamos a hacer el control mañana, ya el control que les había dicho que íbamos a realizar esta semana, lo vamos a hacer mañana mejor, así que vengan preparados con el estudio de la materia. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. Profe, disculpen, ¿el control de mañana entra todo? No, que les dije que solamente iba a ser farmacocinética 1 y 2. Vale, muchas gracias. Eh, ya. ¿Dudas hasta acá?
De todas maneras, yo creo que ya con esto terminamos farmacocinética y vamos a pasar a neurotransmisores mañana. ¿Ya? Cualquier duda, nuevamente, a ver, mañana es la última clase antes del término pre-18. Por lo tanto, la semana siguiente tenemos una clase y después viene la prueba. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes quieren una tutoría para que preparemos la prueba de la semana de vuelta del 18, convérselo como curso y podemos verla durante un jueves o viernes de esa semana post 18, ¿ya? Ahí tengo disponibilidad para que así preparemos la prueba que viene la semana siguiente, que va a ser, si no me equivoco, martes. ¿Dudas? Obviamente yo no voy a andar detrás de ustedes para la tutoría. Si a ustedes les interesa que hagamos la tutoría, la ayudantía, me escriben. Así que conversen ustedes como curso. ¿Ya? Listo. Cuídense bien. Ah, y por si acaso, lo que les dije, ustedes como químico farmacéutico se tienen que ir aprendiendo los fármacos, sus metabolizaciones, por lo tanto las tablas que yo les dejo son importantes, ¿sí? Por lo tanto tienen que estudiarlas y aprenderlas. Ya. Listo, que estén súper bien. La lista, chuta, gracias Ignacia. Espérense un poquito. Y por eso terminé. Ya, a ver. Déjeme ingresar al WhatsApp. Ya, a ver. Que se cargue, que se cargue. Gustavo Alfaro. Presente. Catalina Alfaro. Presente. Saadi Eleaga. Krishna Araneda. Krishna. Profe, escribió por el chat. Ya. Por favor, me avisan cuando alguien esté escribiendo. Javiera Castro. Presente. Ignacia Catrileo. Presente. Yanis Cofré. Yanis. Cerrar el micrófono, por favor. Millaray. Presente, profe. Mailén. Fortini. Mailén. ¿No? Ya. Sebastián Garcés. Presente. Fátima. Presente, profe. Cristian Ibarra. Cristian Ibarra. Javier Ibarra. Presente. Álvaro Jiménez. Álvaro. Andrea Leiva. Profe, por si acaso, el Cristian Ibarra contestó. ¿Sí? Sí, por el chat. Ya. Entonces no está. Yanis Cofre no está. Mailén tampoco. Álvaro Jiménez tampoco. Nicole Leiva. Nicole. Nicole Andrea Leiva, ¿no? Ya. Joshua, acaba de llegar. Presente. Kevin Olivares. Presente. Andrea Paredes. Presente, profe. Anixa Paredes. Presente, profe. Vania Paredes está. Camila. Profe, Camila. presente. Álvaro Jiménez. Pucha. Ya. No, te dije ausente. Ya. Camila Rojas.
Profe, a la Camila se le apagó el computador hace poco. Me dijo que le dijera. Santiago Sepúlveda, Presente, profe. Cristian Valenzuela. ¿Cristian? No. Alexandra Vargas, Presente, profe. Fernanda Zamora Vázquez. Fernanda Vázquez. Nicolás Yacín. Presente. Ya. Listo, estamos. Ahora